para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Los humildes son exaltados. El versorio que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, nos decía, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 760. Israel tenía ahora un rey designado por Dios. El que había esperado pacientemente al Señor vio cumplirse la promesa de Dios. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a estudiar a continuación el día domingo, cuyo título es La realeza devorada por la envidia. La pregunta A vamos a dividirla en dos partes. Primero, explique los resultados de la negligencia del rey Saúl en sus deberes de liderazgo. La nota nos dice que mientras el rey y sus consejeros hacían planes para la captura de David, se administraban mal y se descuidaban los asuntos de la nación. ¿Qué asuntos? Bueno, Saúl descuidó la seguridad, la economía, la salud y el bienestar espiritual de Israel. Como líder del pueblo, él debía ser el guía espiritual que debía estimularlos en los caminos de Jehová. No obstante, Saúl se había apartado de Dios por su continua desobediencia y había rechazado el consejo de Samuel, el profeta, así como también había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Los resultados de esta negligencia llevaron a que sus enemigos vieran una nación debilitada en todos sus aspectos. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas recalca esto en las siguientes palabras. Mientras se había empeñado en perseguir a David, Saúl había descuidado la defensa del reino. Los filisteos, aprovechándose de su condición desamparada, habían penetrado hasta el mismo corazón del país. Mientras Satanás instaba a Saúl a que empleara toda su energía para perseguir a David, su mismo espíritu maligno había inducido a los filisteos a que aprovecharan la oportunidad de labrar la ruina de Saúl y derrocar al pueblo de Dios. Es así que en esta ocasión estos enemigos de Dios se reunieron para luchar con un gran ejército. Nos dice 1 Samuel 28:5 que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo temor y se turbó su corazón en gran manera. Ahora, frente a esta adversidad que se presentaba, la Biblia nos dice que consultó Saúl a Jehová, tanto por sueños como por Urim, y consultó a través de profetas, pero no obtuvo respuesta. ¿Por qué Dios no respondió a Saúl? Podemos preguntarnos. Bueno, la respuesta también se halla en la palabra de Dios. Patriarcas y Profetas, página 664, nos dice lo siguiente. A Saúl le rodeaban las oscuras sombras de la destrucción inminente y anhelaba tener ayuda y dirección, pero era en vano que buscase el consejo de Dios. Si bien nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a él con sinceridad y humildad, ¿por qué dejó a Saúl sin respuesta? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había desechado el consejo de Samuel, el profeta, había desterrado a David el escogido, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová,
¿cómo podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que el cielo había ordenado? Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir respuesta del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era perdón de sus pecados ni reconciliación con Dios, sino liberación de sus enemigos. La segunda parte de la pregunta nos dice: explique las profundidades del mal en las que se hundió. Entonces vemos que en su angustia y gran desesperación, en vez de humillarse ante Dios, Saúl decidió solicitar ayuda de otra fuente. El versículo 7 nos dice que Saúl le dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Recordemos primeramente que Dios había prohibido que en su pueblo existieran personas semejantes. Deuteronomio 18, 10 al 12 nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es más, sabemos que el mismo Saúl durante los primeros años de su reinado había erradicado de Israel este tipo de personas. Pero en esta oportunidad, frente a la aflicción, decide volverse a una persona que había hecho pacto con el enemigo, con Satanás. El comentario bíblico de la sierva del Señor nos dice acerca de esta pitonisa de Endor las siguientes palabras: la hechicera de Endor había hecho un convenio con Satanás de seguir sus instrucciones en todas las cosas. Él realizaría prodigios y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas si se entregaba sin reservas para ser controlada por su majestad satánica. Y ella había hecho esto. La pregunta B nos dice: ¿cómo sabemos que fue un engaño de Satanás lo que atrajo al rey a su ruina? Conocemos ampliamente los acontecimientos que ocurren en la cueva de Endor. La sierva de Satanás le pregunta a Saúl: ¿a quién te haré venir? Y Saúl le responde: hazme venir a Samuel. Y la mujer le dice: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le responde: ¿cuál es su forma? Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entiende que se trata de Samuel y se humilla rostro a tierra. Sabemos que aparece en realidad un supuesto Samuel, el cual presagia la ruina tanto de Israel como de Saúl y de su familia mediante las siguientes palabras: Jehová ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a David tu compañero. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y te entregará a Israel en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en mano de los filisteos. Quisiera resaltar los siguientes aspectos. En primer lugar, la Biblia es bien clara respecto al estado de los muertos. Hay múltiples versículos que hablan acerca de esto. Me gustaría solamente citar algunos, ¿verdad? Eclesiastés 9, 5 al 6 nos dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen paga porque su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. También tenemos Salmo 146, 4 que nos dice: sale su espíritu, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Job 7, 9 nos dice: como la nube se desvanece y se va, así el que se desciende al sepulcro ya no subirá. Y la nota termina de dar énfasis a esto diciendo que no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos, sino que aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás.
Satanás dice que le resultó muy fácil asumir la forma de Samuel, así como tomara la de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Historia de la Redención, página 412, nos dice lo siguiente: Satanás obra para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus. Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. Tiene poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la apariencia de sus amigos o familiares fallecidos. La falsificación es perfecta. La expresión familiar, las palabras, el tono de voz son reproducidos con maravillosa nitidez. Es así entonces que vemos cómo Satanás es el que toma la forma de Samuel y lo imita a la perfección. Por último, me gustaría leer con ustedes también el comentario bíblico de Ellen G. de White, que dice que cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. No se permitió a Satanás perturbar el descanso de Samuel en la tumba. Dios no da poder a Satanás para resucitar muertos, pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden como ellos para que mediante estos supuestos amigos muertos él pueda llevar a cabo mejor su obra de engaño. Entonces vemos cómo la pregunta nos dice que ¿cómo sabemos que fue un engaño de Satanás lo que trajo al rey a su ruina? Porque justamente este es el modus operandi, ¿verdad?, del enemigo. Quisiera terminar enfatizando los siguientes puntos para reflexión y para provecho de nuestra vida espiritual. Hoy, Satanás continúa trabajando de la misma manera, en todos los aspectos. Primero trabaja para encender la envidia y la lucha dentro de la iglesia, y luego que hay división en el pueblo, mueve a sus agentes para que labren la ruina de la iglesia, así como hizo con Saúl en Israel. Además, debemos recordar que Dios no desecha a las almas contritas, pero que exige verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento induce al hombre a con humildad reconocer su maldad y además expresarlo, ¿verdad?, con dolor y tristeza por el pecado y no simplemente temor por las consecuencias, como fue el caso de Saúl. Y por último, claramente entendemos que los muertos, según la Biblia, no van al cielo, se les representa como durmiendo hasta la resurrección, se les representa como imposibilitados para poder presentarse en el mundo de los vivos, es imposible comunicarse con ellos y que quien actúa y se presenta es Satanás, el cual se vale de la creencia de la inmortalidad del alma para engañar al mundo. Muy buen día, apreciados hermanos. Una alegría poder saludarles en esta mañana. En el nombre de Jesús vamos a estudiar el tópico que lleva como título El trono vacante. Es el tópico que corresponde a la fecha lunes 15 de febrero y nos trae 3 consignas. Y la primera consigna nos dice lo siguiente: ¿qué fue lo que finalmente mató al rey Saúl? Bien, en un sentido espiritual, nosotros entendemos que la rebelión hacia la palabra de Dios, la rebelión hacia Dios mismo por el hecho de Saúl cumplir su propia voluntad y no la voluntad de Dios, le hizo cometer grandes males que le acarrearían finalmente la destrucción, la autodestrucción. Y vamos a entender cómo se dio esto. Bueno, recordemos que considerando la experiencia de Saúl, Saúl había visitado una pitonisa en Endor. Es interesante de que después de esa experiencia, Saúl él salió desalentado, salió desanimado, y cuando fueron a enfrentar la guerra contra los filisteos, dice que pelearon los filisteos contra Israel, pero los israelitas dice que huyeron ante los filisteos.
y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos dice que también siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisua, hijo de Saúl. Los tres murieron. Pero dice que la batalla arreció aún peor, ¿no? Y es interesante de que Saúl fue alcanzado por los arqueros y estaba muy, muy mal herido. Y es interesante que él, todavía teniendo algo de dignidad, por lo menos de guerrero, él pidió a su escudero que lo traspasara, y su pedido fue para que no vinieran los incircuncisos, ¿no? Y lo matasen y lo escarnezcan. Tal vez lo hubieran tomado como un trofeo de guerra y tal vez hubiera sido más difícil la situación de Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl tomó una decisión. Dice que Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Bueno, su escudero también hizo lo mismo. Bueno, enfocando la figura principal, que fue lo que finalmente mató al rey Saúl, fue su rebelión contra Dios, contra su palabra. No guardó la palabra de Dios y la consecuencia fue esta. Bueno, consideremos entonces, Satanás dice que hace para nosotros ver el pecado como algo pequeño. Dice que Él nos hace transitar por el sendero de la transgresión, nos lo hace ver como fácil y agradable, y bueno, finalmente queda ofuscado ante nosotros, ante nuestros ojos, las advertencias de Dios. Pero, ¿qué pasa? Después Satanás nos deja abandonados, ¿no? Hemos cedido a su engaño, y cuando el ser humano está en su extrema necesidad, como lo estuvo en el caso de Saúl, entonces ahora Satanás se volvía también su adversario. ¿Y qué hacía Satanás? Dice que le presentaba la enormidad de su pecado, ¿no? Y su imposibilidad de esperar perdón, hasta el punto que lo incitó a la desesperación. ¿Y cuál fue finalmente el destino de Saúl? La muerte. Murió. Aquí vemos entonces una de las estratagemas del diablo. ¿Qué clara prohibición establece Dios contra la supuesta comunicación con los muertos o la necromancia? El Señor dijo, no haya en ti, en el pueblo, que no haya los que pasan a sus hijos por fuego, el que practica adivinación, astrología, hechicería o magia, el que sea divino, medium, espiritista, el que consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esto para Dios es abominable. ¿Ah? Entonces, esta fue una de las razones porque lo que las escrituras nos dicen que Dios echó a muchas de las naciones, ¿no? Fueron destruidas por este mal, porque se apartaron del verdadero Dios. Y por último nos pregunta la consigna C, ¿qué deberíamos aprender de la forma en que David reaccionó a la muerte de Saúl? David en ningún momento se regocijó por la muerte de Saúl, aunque fue su adversario, fue su enemigo, todo lo contrario. David podría haber tomado el mismo espíritu de Satanás y alegrarse y regocijarse, pero no. David dice que lloró, hizo lamento y ayunaron hasta por la tarde por Saúl y también por el recuerdo de su amigo Jonatán y por supuesto por el pueblo del Señor, por la causa de Israel, ¿no? Queridos hermanos, el consejo es, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os maltratan y persiguen. El dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo y revelaba la generosidad de una naturaleza noble. Entonces, aquí vemos de que finalmente Saúl fue muerto, ¿no? Se destruyó a sí mismo por no seguir la voluntad de Dios. Pensemos, reflexionemos y cuidémonos entonces de los engaños y astucias del enemigo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. En este santo sábado vamos a estudiar la lección con la ayuda de Dios y vamos a referirnos al día martes que lleva como título Gentileza hacia los enemigos. La pregunta A dice, no es pregunta, sino que dice, relata las actividades de David después de su periodo de luto. Segunda de Samuel 2, del 1 al 7. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube.
David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Las actividades de David como rey. Ahora se presentó al pueblo, conoció lo que habían hecho los del pueblo donde se fue a vivir, y allí los vio con buenos ojos y tuvo misericordia de ellos, y les recordó y les alabó por las cosas que habían hecho. Entonces, esto a los ojos del pueblo estaba bueno. Ellos veían con buenos ojos al rey y eso les agradó. Pero, ¿qué pasaba? Hermanos, nosotros recordemos que en esta etapa que estamos viendo, que ya quizá hayan sido los días más difíciles de David, porque la espada nunca se separó de la casa de David por su pecado, por todas las cosas malas que él había hecho. Era un hombre joven, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, un hombre de guerra, y por la guerra había sufrido mucho. La pregunta B dice: ¿quién era Abner y cómo le causó problemas a David? De los versículos 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años apenas, ¿no? Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Los demás del pueblo estaban con el hijo de Saúl. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. ¿Qué pasaba con este hombre? Este hombre que había sido servidor de Saúl, él había en un momento descuidado al rey cuando perseguía a David, y David le quitó su jarro de agua y su lanza, y esto no le gustó para nada a él. Esto demostraba que en algún momento él había dejado a su rey desprovisto de la seguridad. Abner se sintió muy mal por estas cosas que David había hecho y juró en su corazón que algún día le mataría. Las circunstancias que rodeaban a Abner sirvieron para desenmascarar su verdadero carácter y revelaron que era ambicioso y falto de principios. Había estado vinculado estrechamente con Saúl y en él había influido el espíritu del rey para hacerle despreciar al hombre que Dios había escogido para que gobernara Israel. Todo el odio que sentía Raúl se lo traspasó a su capitán. Y su capitán sentía que debía vengar de alguna forma toda esta insolencia, por así decirlo, que tuvo David con él. Entonces, de alguna forma ese odio que le tenía había aumentado por él, por el mordaz reproche que David le había dirigido cuando le quitó del lado de Saúl el jarro de agua y la lanza del rey, mientras éste dormía en su campamento.
Este reproche se había clavado en su pecho. Decidió llevar a cabo sus propósitos de venganza y crear una división en Israel que pudiera sacarle. En cuanto pudo, cuanto tuvo oportunidad, ¿qué fue lo que hizo? Buscó humillarlo a David. Y entonces puso al hijo de Saúl de rey de todas las otras tribus. Y así se iba vengando del rey. Pero la pregunta C nos dice, ¿cómo fue establecido el trono y cómo conmovió David los corazones de Israel por su nobleza hacia aquel que había sido un enemigo? Ahora pasamos nosotros al capítulo 3, que cuenta algo muy interesante. Nosotros leemos que dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Muy a pesar de que David gobernaba sobre una tribu nada más, y Isboset gobernaba en todos los demás del resto, sin embargo, David tenía mejor dirección y Dios estaba con él, y por eso era que crecía su poder. Y dice en los versículos 30 al 37. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael. Ustedes habrán leído la historia, cómo fue que Asael persiguió a Abner y claro, Abner con su lanza lo mató. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey mismo, Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar al hijo de Abner, de matar a Abner, el hijo de Ner. Hermanos, esto suena bien a democrático, ¿verdad? Él prefería competir, luchar, pero en una batalla limpia, no en esa forma, no que muriera su enemigo, muy a pesar de que era su enemigo, porque él vino a hablar con él y a Joab no le gustó eso que hizo Abner porque pensaba que eso era traición, ¿verdad? En esos momentos pasaba mucho la traición por el pueblo, uno traicionaba al otro y eso estaba mal, ¿verdad? El reconocimiento magnánimo por parte de David del valor de quien había sido su enemigo acérrimo le ganó la confianza y la admiración de todo Israel. Abner se había opuesto obstinadamente al rey que Dios había designado con la esperanza de obtener mucho honor para sí. Si hubiera tenido éxito en su propósito, sus talentos y su ambición, su gran influencia y su falta de piedad habrían hecho peligrar el trono de David, así que como la paz y la prosperidad de la nación. Entonces, ¿qué quiere decir? David estaba ayudado por Dios, David consultaba a Dios y por eso triunfaba en un montón de cosas y Abner estaba traicionándolo. La pregunta D dice, ¿cómo reaccionó David a las acciones de algunos que deseaban obtener su favor matando al hijo de Saúl, Isboset, su rival potencial? Ese era el otro rey que había. Sin embargo, David no le buscó guerra, pero algunos queriendo congraciarse con él, ¿qué hicieron? Fueron, lo mataron y le trajeron la cabeza de él. Eso fue mucha tristeza para David. David no quería que sucedieran estas cosas, pero
Nosotros recordemos, hermanos, que por causa de su pecado, la espada nunca se escapó, nunca salió de su casa, ¿no? Los versos del capítulo 4, el verso 5 y 6 dice: los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y dice: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Hermanos, David tenía esa simpleza y tenía esa nobleza también que lo caracterizaba. Pero David, cuyo trono había sido establecido por Dios mismo y a quien Dios habría librado de sus adversarios, no deseaba la ayuda de la traición para establecer su poder. Con toda justicia, David quería luchar, y si tenía que pelear, lo hacía en el nombre de Dios. Hermanos, muy a pesar de todo lo que había pasado, David fue un hombre que tuvo clemencia con los vencidos y reconocimiento a aquellos que habían ayudado a sus hermanos y que habían mantenido fiel su servicio al rey. Dios nos ayude para entender en esta lección, aprender del amor que tenemos que tener, del respeto que tenemos que tener hacia nuestros enemigos, y que Dios ponga en nosotros el mejor deseo para así cumplirlo. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. Día miércoles 17 de febrero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Lecciones aprendidas. La pregunta A nos dice lo siguiente: ¿cómo David, a través del carácter que había desarrollado, recibió el apoyo de todo Israel? Y nos cita 2 de Samuel, el capítulo 5, el versículo 1 al 5 y el 10, y Lucas 14, 11, última parte. Y allí nos cuentan los versículos de que los ancianos de Israel vinieron a Hebrón e hicieron alianza allí con David y lo ungieron como rey sobre todo Israel. Entonces, ahora ya David no iba a ser solo rey de Judá, sino que ahora las otras tribus también lo ungieron como rey. Ahora iba a ser rey sobre todo Israel. Entonces, gracias al carácter que él había desarrollado, cayó en gracia a los ojos de las tribus de Israel y ahora lo ungieron como rey. Ellos vieron que Dios estaba con él. El versículo 10 nos dice esto: y David iba avanzando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, era con él. Y esto lo podían ver las tribus de Israel, ¿no? Por eso lo ungieron como rey sobre todo Israel. El capítulo 14, el versículo 11, última parte de Lucas, nos dice: el que se humilla será enaltecido. Vamos a leer una parte de la nota que nos habla sobre esto. La firmeza, la humildad, el amor a la justicia y la decisión de carácter de David lo calificaron para llevar a cabo los elevados propósitos de Dios. Su carácter religioso era sincero y ferviente. Fue mientras David era así de fiel a Dios,
poseyendo estos exaltados rasgos de carácter que Dios lo llama un hombre según su propio corazón. Pasemos a la pregunta B. ¿Cómo planeaba David reconocer la supremacía de Dios? Y nos cita 2 de Samuel, el capítulo 6, el versículo 1 y 2, que nos dice: Y David volvió a juntar a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Balaad de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces ahora el plan que David tenía para reconocer la supremacía de Dios era transportar el arca de Dios a Jerusalén, allí donde estaba la capital, donde estaba el rey. Allí iba a estar el arca de Jehová también, ¿no? La pregunta C nos dice: ¿qué sucedió con Usa y por qué? Y nos cita el capítulo 6 de 2 de Samuel, el versículo 3 al 7 y Números 4:15. 4:15 y el capítulo 7 también, versículos 6 al 9. Y allí nos cuenta de que Usa iba siendo transportada el arca en los bueyes, en una carreta, y dice que se tambaleó. Se tropezaron los bueyes y se tambaleó el arca de Dios, ¿no? Y Usa extendió su mano para sostener el arca. Esto no lo podía hacer, ¿no? Nos dice Números que Aarón y sus hijos debían preparar todas las cosas santas del santuario para ser transportadas, cubrirlas, y los hijos de Coat debían transportarlas, pero sin tocarlas. Nos dice: y vendrán después de ello los hijos de Coat para transportarlos, mas no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces, Usa desobedeció directamente un mandamiento de Dios, y por esto fue muerto, ¿no? Cuando él extendió su mano, él fue muerto al instante. Dios dice que se airó contra él y él fue muerto, ¿no? Entonces, el propósito de David era bueno, era muy bueno, de honrar a Dios, trayendo el símbolo de la presencia de Dios a Israel, a Jerusalén, ¿no? Pero se violó la orden expresa dada para trasladar las cosas sagradas, ¿no? Y a este pecado se sumó la forma presuntuosa con la que Usa se atrevió a tocar el arca. Usa murió entonces por desobedecer uno de los mandamientos de Dios. Abiertamente él desobedeció un mandamiento. Él sabía que no podía tocar el arca, ¿no? Esto llevó al pueblo a arrepentirse, ¿no? Entonces todo el pueblo se arrepintió y evitó que Dios castigara a todo Israel, ¿no? Entonces, que Dios nos pueda bendecir y que podamos aprender de estas maravillosas historias, ¿no? Que Dios nos acompañe y nos bendiga. Amén. La pregunta nos dice: ¿qué advertencia debemos tener en cuenta contra la audaz y orgullosa tendencia humana hacia diversas formas de presunción? Recordando lo ocurrido con Usa, cuando el pueblo de Israel volvía con el arca, vamos a estudiar lo que nos propone la lección para este día. David y su pueblo, nos dice la nota, se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada, y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel.
Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones, deshonraron a Dios. Patriarcas y Profetas, página 764. No basta tener buenas intenciones. No basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. El conflicto de los siglos, página 583. Como personas tendientes al pecado, porque aún nuestro carácter está en preparación y no fuimos transformados de corruptible a incorruptible, tenemos la tendencia. El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales sujetos a error. Dios juzgará a los que se arrogan esta autoridad. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. Testimonios para los ministros, página 347. ¿Cuántas manos manchadas de sangre hay en la iglesia? ¿Cuántos hermanos hablando con aquellos que están luchando con una audaz y orgullosa tendencia a creerse superior porque piensan de que están cumpliendo los mandamientos de Dios, juzgan con severidad al hermano? ¿Cuántas almas se han apartado de la iglesia? ¿Cuántas almas perecieron apartadas de la iglesia y de Dios por una conducta tal? Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Podemos hacer una buena obra, humillando al yo, acercándose a Dios, pidiendo perdón por la terrible, terrible obra que se ha hecho, y buscar a aquel que se apartó por culpa nuestra. Dios nos dio la facultad de juzgar ciertas acciones. Cuando están dirigidas por el Espíritu de Dios, son buenas, porque exhortamos a un hermano, el cual seguramente necesitará de nuestro apoyo. Pero cuando estamos sujetos al orgullo y a las pasiones humanas, lejos de la influencia del Espíritu Santo, Satanás trabaja con nosotros para apartar al débil y desvalido. Hermanos, tenemos la oportunidad. No estamos pereciendo como Usa. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31 nos dicen: Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, tenemos que recurrir al arrepentimiento, porque las obras realizadas de esta manera son terribles, y nuestro orgullo no va a permitir que el Espíritu Santo haga la obra para alcanzar el arrepentimiento. No nos sentemos en el trono de Dios para juzgar a otros. Dios dirige su propia obra, y ay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. Manuscritos publicados, tomo 16, página 114. Y aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Sabemos que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Sabemos que la obra de Dios es una obra de amor. Si cometiendo estos errores lo hacemos siendo parte de la iglesia de Dios, estamos cometiendo pecado, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo estamos haciendo.
recordemos, ir a Dios, humillando nuestros corazones, humillando al yo, dejar a Dios trabajar en nosotros. Y Él pondrá el querer como buen hacer, y obedeciéndole y siguiendo los pasos de Jesús, podemos alcanzar las almas y de buscar a aquellos que se han apartado de Dios, para que vuelvan al redil y vuelvan a confiar en el Dios de amor que con tanto cariño nos busca para salvarnos. Es mi deseo y oración que todos puedan alcanzar la bendición de Dios. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Amén. Vamos a extraer unas conclusiones de la lección de esta semana. La primera, es muy importante que no descuidemos nuestras cosas, nuestras metas, nuestra vida espiritual, por ocuparnos básicamente en algo, en un punto. En el caso de Saúl se ocupó tanto en sus deseos de venganza para con David, que descuidó la prosperidad del reino, y entonces los filisteos tuvieron oportunidad de fortalecerse y atacar ferozmente a Israel. El segundo punto, nunca debemos de buscar ayuda fuera de Dios. Saúl se encontró ante una crisis insuperable y en su desesperación llegó a buscar guía consultando a los muertos, consultando a los adivinos, consultando los horóscopos. Y entonces Satanás aprovechó esto para terminar de destruir a Saúl. Tercer punto. David sintió profundamente la muerte de Saúl, Jonatán y la derrota de Israel. Y también se mostró bondadoso hacia Isboset y Abner. Frente a sus muertes, reaccionó con repudio hacia sus asesinos. Cuarto punto. David fue rey primero en Judá por 7 años y medio, y luego fue reconocido como rey sobre todo Israel. Y como muestra de su gratitud a Dios, quiso llevar el arca a Jerusalén para rendirle un tributo apropiado. Último punto. Para el traslado del arca no se tomaron en cuenta las instrucciones de Dios, y este pecado llevó a la desgracia. El más descuidado en este caso fue Usa, quien murió al extender su mano y tocar el arca sagrada.